Hola, buen día jóvenes, sean bienvenidos nuevamente al espacio curricular de Administración Financiera 1. Les saluda nuevamente el profesor Modesto Soriano con el tema número 3 que es el punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio pues es aquel punto de intersección en donde nuestros costos totales van a ser igual a todos los ingresos que hemos obtenido. Dicho de otra manera, es aquel punto donde nosotros podemos obtener lo que son las pérdidas o podemos ir obteniendo las ganancias. Veamos cómo funciona lo que es el punto de equilibrio, donde vamos a mantener un equilibrio exacto entre nuestros ingresos y nuestros costos. Fuera de ese punto de equilibrio es donde nosotros vamos a poder ir obteniendo utilidades. Entonces, al planear sus operaciones, los ejecutivos de una empresa tratan de cubrir el total de sus costos y a la vez lograr un excedente. Los excedentes pues son las utilidades, como rendimientos a los recursos que han invertido los accionistas. Es decir, siempre que vamos a invertir debemos de tomar en cuenta nuestros costos y gastos que se puedan ir generando, porque de esta manera pues hacemos lo que son las tomas de decisiones. Es decir, si seguimos con el funcionamiento. Y lo más óptimo es de generar mayores ingresos y que nuestros ingresos sean mayores a nuestros gastos o a nuestros costos, para de esta manera ir generando lo que son ganancias. El punto en el que los ingresos, es decir, las ventas de la empresa son exactamente iguales a sus costos se le llama punto de equilibrio. Esto nos indica que en el punto de equilibrio los ingresos totales son igual a los costos totales, por lo cual no existe utilidad ni pérdida. Es decir, estamos obteniendo prácticamente liquidez. Simplemente tenemos lo que son costos igual a ingresos. Entonces, nosotros lo vamos a llamar punto de equilibrio. Para el área de planeación, el punto de equilibrio es muy importante, pues se busca estar siempre arriba de este punto, en donde se obtienen utilidades. Entonces miremos un análisis acerca del punto de equilibrio. Pues la naturaleza de los costos de producción son los costos de producción pueden dividirse en costos variables. Son aquellos que varían directamente y proporcionalmente con los cambios en el volumen de la producción. Ejemplo, materia directa, mano de obra directa, costos de energía para la producción. Es decir, estos costos variables son costos en los cuales, como su nombre indica, van a ir variando conforme a la producción que vaya teniendo la empresa. Entonces son costos inversamente proporcionales. Es decir, entre mayor producción haya, mayores costos variables van a haber. Si hay poca producción, pues van a haber pocos costos variables. Por lo ello están los ejemplos de la energía eléctrica. Es decir, si entre mayor producimos, mayor costo de energía eléctrica vamos a consumir y por lo tanto nuestros costos van a ser mayores. Entonces son directamente proporcionales. También tenemos los que son los costos fijos. No se modifican con los cambios en el volumen de la producción. Ejemplo, alquiler de la fábrica, salarios o supervisores, etc. Es decir, los costos fijos son costos inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque la empresa produzca o la industria produzca o no, siempre esos costos van a estar ahí. El costo de alquileres, los sueldos y salarios, las depreciaciones por el método de línea recta y entre otros costos, los cuales van a intervenir aunque la empresa no esté produciendo, estos costos siempre van a estar ahí, pero se llaman costos fijos, que ese valor produzca o no produzca, esos costos van a estar aquí. A diferencia de los costos variables, es decir, que son costos de que van a ir variando de acuerdo al volumen de producción que vaya teniendo la empresa o la industria. También tenemos los costos mixtos, que los costos mixtos pues son combinaciones de los costos variables y los costos fijos. Tienen características de fijos y variables. Ejemplo, se requiere un supervisor para cada 20 operarios. Si hay 20 operarios, es un gasto fijo. Si aumentan los operarios, hay que contratar otro supervisor, por lo cual es un costo que varía. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de algunos supervisores, algunos operarios.
También los costos mixtos son todos aquellos costos que dentro de él intervienen lo que son costos fijos y costos variables. Al sumar a la sumatoria de los costos variables más los costos fijos se le llaman costos totales, es decir, la suma de ambos costos, el variable y el fijo, pues conforman lo que es el costo total. El cálculo y gráfico del interés de punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede calcular mediante dos métodos. El primer método es el método algebraico, que consiste en aplicar la fórmula del punto de equilibrio, ya sea en unidades o en lempiras. Y el método gráfico. Se presenta el punto de equilibrio mediante un gráfico. Entonces veamos lo que es el método algebraico. Dentro de este método algebraico tenemos lo que es el punto de equilibrio en unidades. En la contabilidad de costos, la diferencia del precio de ventas por unidad menos el costo variable por unidad se le conoce como margen contribucional unitario. Es decir, nuestro punto de equilibrio en unidades nos menciona que cuántas son las unidades que debemos de vender para de esta manera poder cubrir nuestros costos y poder ir generando ganancias a partir de la venta de productos arriba de este. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí para margen contribucional o unitario? Precio de venta unitario menos costo variable por unidad. Por lo que el punto de equilibrio en unidades se presenta con las siguientes fórmulas. Punto de equilibrio en unidades va a ser igual a costos fijos totales dividido o sobre precio de venta por unidad menos los costos variables por unidad. El punto de equilibrio en lempiras pues es el punto de equilibrio en el cual se puede llamar mediante la solución con la siguiente fórmula. Punto de equilibrio en lempiras va a ser igual a costos fijos 1, que ya estaba en la fórmula, menos costos variables por unidad sobre precio de venta unitario. Es decir, este 1 está fuera de esto de aquí. Primero hacemos el cálculo de los costos variables dividido entre el precio de venta y luego pues hacemos lo que es el cálculo de este 1. No utilizamos 1 menos y luego el valor de aquí, sino que es por último, una vez que hacemos la división de este. Y el método algebraico, pues los pasos es tomando como referencia diversos niveles de ventas, es decir, menores y mayores, que el punto de equilibrio en unidades, se calcula y se representa en el gráfico. Los costos variables son los costos totales. Los costos fijos totales, los cuales son una línea horizontal, es decir, de que siempre se van a mantener. Los costos totales están conformados por costos variables totales más costos fijos totales. La gráfica de los costos totales inicia con el valor del costo fijo total, es decir, de ahí va a desprender cuando realicemos el gráfico. Los ingresos totales, es decir, todas aquellas ventas que se han ejecutado durante ese periodo. Se elabora el gráfico, en el eje horizontal se representa la cantidad en unidades y en el eje vertical en lempiras. Es decir, el gráfico que vamos a utilizar va a ser un plano cartesiano en el cual vamos a tener el eje Y y el eje X, que en el eje Y nosotros vamos a colocar, que se va a encontrar de manera horizontal, las unidades. Y en el eje Y, que va a estar de manera vertical, vamos a colocar pues el valor en lempiras. Se marca el punto de equilibrio, es decir, donde se encuentra ya la intersección entre los ingresos totales y se cruzan pues donde están los costos totales. Se identifican dos siguientes áreas. Área de pérdidas, el área en el que los costos están sobre los ingresos totales. Área de utilidad es donde los ingresos totales están sobre los costos totales. Veamos esto representado en un ejercicio ilustrativo para que lo comprendamos mucho mejor. Tenemos el siguiente ejercicio, donde nos menciona que la fábrica de plásticos Plastimundo S.A. tiene costos fijos de 5.000 lempiras, costos variables unitarios de 15 lempiras, precio de venta unitario de 35 lempiras. El aumento por unidad es de 50. Se pide determinar el punto de equilibrio en unidades y lempiras mediante los métodos algebraicos y gráficos.
Ok, entonces aquí tenemos nuestros costos fijos que son de 5.000 lempiras, que es lo que nos proporciona el ejercicio. Además de ello, los costos variables por unidad o por elaboración de cada producto equivale a 15 lempiras. El precio de venta unitario es a cómo la empresa los está vendiendo, 35 lempiras. Observamos aquí, los precios de venta siempre van a ser mayores a los costos, pero aquí ya está incorporado lo que es un margen ya de ganancia establecido. Y el aumento por unidad es de 50, es decir, a medida que nosotros vamos aumentando nuestras unidades en 50, vamos a ir obteniendo lo que son utilidades. Pero esto lo representado a través de la fórmula entonces. ¿Qué fórmula utilizamos primero? La fórmula del punto de equilibrio en unidades. Necesitamos determinar cuántas unidades debemos de producir para de esta manera ir cubriendo nuestros costos totales. Entonces, la fórmula es punto de equilibrio en unidades es igual a costos fijos totales sobre precio de venta en unidades menos costos variables por unidad, que es lo que ya tenemos aquí en el dato. Una vez de que ya tenemos nuestra fórmula, venimos y comenzamos a sustituir los valores de la misma. ¿Cuáles van a ser nuestros costos fijos totales? 5.000 lempiras. ¿Quiénes van a ser nuestros precios de ventas por unidad? 35 lempiras. ¿Y cuál va a ser el costo variable por unidad? Pues 15 lempiras. Entonces, una vez realizado esto, venimos y sustituimos estos valores. 5.000 sobre 35 menos 15. Venimos ahora en la fórmula, hacemos lo que está abajo. Restamos 35 menos 15, nos va a dar 20 lempiras. Y los 5.000 pues simplemente los colocamos. Una vez que tenemos esto, 5.000 dividido entre 20, obtenemos lo que son 250 unidades. Se refiere de que debemos de producir 250 unidades para de esta manera comenzar a generar o cubrir nuestros costos totales. Si producimos más, pues vamos a comenzar a obtener utilidades. Si producimos menos, pues vamos a comenzar a entrar en el área de pérdidas. Ahora hagamos el punto de equilibrio en lempiras. El punto de equilibrio en lempiras lo realizamos de la siguiente manera. Costos fijos totales, que van a ser exactamente los mismos 5.000 lempiras. Estos sobre costos variables por unidad, y estos costos variables por unidad son los 15 lempiras, sobre precio de venta por unidad, que van a ser los 35 lempiras. Ahora sustituyamos los valores de la fórmula. Recordemos que este número 1 ya está dado en la fórmula, simplemente es un valor constante y lo vamos a ir utilizando en el transcurso que vamos haciendo el cálculo correspondiente. Entonces decimos 5.000 sobre 15, 35, todo esto restado a la negativo 1. Hacemos lo que está aquí abajo. 15 entre 35 me va a dar como resultado 0.4285714228. Es decir, de que vamos a colocar todos los decimales que me den la fórmula. Después del punto los coloco todos. No omito ningún número para que mi operación sea mucho más exacta y mucho más pues conveniente al momento de que comience a realizar lo que es el plano cartesiano, es decir, la elaboración del gráfico. Y para así determinar cuánto va a ser nuestro punto de equilibrio, ya representado en lempiras. Una vez que extendemos el dato por aquí, decimos 1 menos 0.4285714228 y el resultado es 0.571428.577. Una vez ya hecho los cálculos correspondientes, procedemos a dividir los 5.000, que son los costos fijos, dividido entre 0.521428, nos va a dar como resultado 8.750. Es decir, de que necesitamos en este momento de que nuestro punto de equilibrio sea 250 unidades que se produzcan y se vendan para poder cubrir nuestros costos. Representado en unidades. Ya representado esto en lempiras son 8.750 lempiras. Una vez que ya tenemos esto realizado, procedemos a realizar lo anterior. Aquí hay un dato que nosotros todavía no hemos tomado, que es el aumento por unidad. Es decir, aquí nos dice que se aumenta 50, es decir, 50 unidades. Si vemos la fórmula, esos 50 no los hemos utilizado. No se encuentran por ningún lado en la fórmula. Los vamos a comenzar a utilizar en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro vamos a representar primeramente lo que son las unidades. ¿Cuántos son las unidades? Son 50. Si es 250, que es lo que necesita que se produzca. Lo vamos a colocar en medio. Como las unidades van a aumentar en 50, quiere decir de que 250 debo disminuirle 50 y aumentarle 50.
Si le disminuyo 50, entonces es donde comienza a tener el área de la pérdida. Y si comienzo a aumentar 50, es donde voy a obtener el área de las ganancias o de las utilidades. Entonces 250 y 200 y 300. ¿Ves? Aumentamos y disminuimos 50. 250 menos 50, 200. 250 más 50, pues 300. Ahora, comenzamos primeramente con nuestras ventas o nuestros ingresos totales. Nos dice que el precio de venta unitario es de 35 lempiras. Entonces comenzamos a multiplicar. 250 por 35 me va a dar 7.000 lempiras. 250 por 35 son 8.750 lempiras. Observemos de que aquí obtenemos el mismo valor que obtuvimos en la fórmula en lempiras, que son 8.750, que es otra manera como nosotros podemos llegar a nuestro punto de equilibrio en lempiras, multiplicando las unidades obtenidas por el precio de venta unitario. De esta manera obtengo el mismo resultado por si yo quiero comprobar de que mi dato esté bien. Ahora, tengo 300 unidades por 35. ¿Cuánto va a ser? 10.500 lempiras. Y aquí tenemos nuestros ingresos, es decir, pronosticándolos. Nuestros costos variables. ¿Cuáles son nuestros costos variables? De 15 lempiras. Multiplicamos 250 unidades por 15 lempiras, van a ser 3.000. 250 unidades por 15 lempiras son 3.750. 300 unidades por 35 por 15 lempiras son 4.500. Ahora bien, ¿qué vamos a obtener aquí? El margen contribucional, es decir, la diferencia entre mis ventas y mis costos variables, es decir, los ingresos totales menos los costos variables totales. ¿Cuánto es entonces mis ingresos o mis ventas? 7.000. ¿Cuántos son los costos variables? 3.000. El resto. 7.000 menos 3.000 son 4.000. En el siguiente, 8.750 menos 3.750 son 5.000 lempiras. El siguiente, 10.500 menos 4.500 son 6.000 lempiras. Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta mis costos fijos. Mis costos fijos, recordemos de que se van a mantener siempre. Estos no van a variar y no le debo hacer otro cálculo, sino que simplemente voy a colocar el valor que me proporciona el ejercicio. Los 5.000 lempiras para 200 unidades, los 5.000 lempiras para 250 unidades y los para las 300 unidades 5.000. Es decir, estos costos fijos no van a variar aunque yo produzca o no produzca. Aumenta o disminuye las unidades, estos costos fijos siempre van a estar. Es decir, son inversamente proporcionales. Porque produzco o no, siempre van a estar ahí. Ok, aquí tenemos entonces lo que sean los costos fijos. ¿Qué más vamos a colocar? Nuestros costos totales. Nuestros costos totales están compuestos ¿por qué? Por la suma de los costos variables más los costos fijos. Los costos totales es costos variables más costos fijos. En este caso 3.000 más 5.000 son 8.000. De ahí tenemos la fórmula. Costo total es igual a costo variable más costo fijo. Mi costo total en las 200 unidades son 3.000 más 5.000 de mis costos fijos son 8.000 y es lo que va a ir aquí, 8.000. De igual manera, en mis costos totales para las 250 unidades van a ser los 3.750 más 5.000, ¿cuánto van a ser? 8.750. Observemos algo aquí. Mis ventas son de 8.750 y mis costos totales son de 8.750, que quiere decir que si yo vendo 250 unidades, voy a obtener en lempiras 8.750. Con estos 8.750 nada más estoy cubriendo los costos totales, es donde se encuentra mi punto de equilibrio en ese momento. Entonces tengo el mismo valor. En el siguiente, con las 300 unidades, pues se obtuvieron costos variables de 4.500 y costos fijos de 5.000, entonces van a ser 9.500 lempiras. Ahora, ¿qué voy a obtener? Vamos a buscar las pérdidas o las utilidades.
¿Cómo lo calculamos? Recordemos que para calcular debemos de tomar en consideración los ingresos totales menos los costos totales. Si mis ingresos totales son mayores a mis costos totales, obtenemos una utilidad. Si mis ingresos totales son menores a mis costos totales, obtenemos una pérdida. Entonces aquí decimos 7,000 menos 8,000, ¿cuánto va a ser? 7,000 de ventas totales menos 8,000 de costos totales van a ser de 1,000 lempiras, es decir, hay una pérdida porque mis ingresos son menores a mis costos. En el siguiente, que yo tengo ventas menos costos totales, observemos el mismo valor, el dato que me va a dar es 0, es decir, ahí se encuentra mi punto de equilibrio establecido. Que si yo produzco menos de 250 unidades, yo comienzo a entrar a un área de pérdidas. Si yo comienzo a producir las 250 unidades necesarias para cubrir mis costos totales, pues no tengo ni utilidades ni pérdidas, me encuentro en mi punto de equilibrio, es decir, van a ser iguales, la balanza se encuentra en este momento de manera igual. Si produzco 300, entonces voy a comenzar a entrar a un área de ganancias, un área de utilidad, porque mis ingresos son 10,500 y mis costos totales 9,500, ¿de cuánto va a ser? Pues de 1,000 lempiras. Ahora que ya tenemos establecido ya este cuadro, procedemos a realizar lo que es el gráfico correspondiente con ayuda de los datos de este cuadro. Entonces, primeramente, debemos de establecer lo que es nuestro plano cartesiano, es decir, nuestro eje X de manera horizontal y nuestro eje Y de manera vertical. En el eje Y de manera vertical vamos a colocar lo que va a ser los lempiras. Y en el área X de manera horizontal vamos a colocar lo que son las unidades. Aquí las unidades pues las pueden ir haciendo según sea el caso que les haya dado. En este caso pues las coloqué de 100 en 100. Siempre parto del punto de aquí, es decir, este punto de partida va a ser 0. Es decir, donde todavía no hay nada. 100, 200, es decir, aquí fue aumentando de 100 en 100. Independientemente de cuál va a ser el dato que les dé el ejercicio, ustedes pueden ir aumentando las de 50, 250 o de 200 en 200, independientemente del dato que les haya dado el ejercicio para que al momento de que lo grafiquen sea más exacto. Igual en lempiras, aquí en lempiras yo comencé a hacerlo de 2000 en 2000. De ahí una manera u otra, pues voy encontrando los datos que voy a ir generando. Primeramente en el plano, yo cuando ya tengo ya los lempiras establecidos y ya tengo las unidades establecidas, comienzo a hacer el gráfico o a colocarlo. Este se conoce como un plano cartesiano, es decir, de que es un gráfico que nada más me permite a mí tener dos ejes, el eje X y el eje Y. En el eje X, las unidades, y en el eje Y, los lempiras. ¿Qué voy a colocar primero? Primero voy a colocar mis costos fijos. Mis costos fijos son 5,000 lempiras. Como estamos hablando de lempiras, nuestro costo fijo va a partir de manera horizontal, es decir, 5,000 lempiras, que se encuentra intermedio entre 4,000 y 6,000. Entonces lo hago de manera vertical. Si usted utiliza una página de cuadrícula, pues su gráfico va a ser mucho más exacto porque usted va a tener líneas de cuadrículas en los cuales su intersección va a ser mucho más exacta. Entonces, lo más conveniente cuando haga el gráfico es que utilice una hoja de cuadrícula para que sea mucho más exacto el dato. Una vez de que tenemos ya establecidos nuestros costos fijos, debemos de establecer ahora nuestros costos totales. Recordemos que los costos totales van a partir a través del costos fijos. ¿Por qué? Porque recordemos que los costos totales están compuestos por la sumatoria de los costos variables más los costos fijos. Entonces, lo que está aquí abajo son los costos variables. Lo que está aquí, pues los costos fijos y la sumatoria de ellos, pues es el costo total. Entonces tenemos de manera inclinada lo que son nuestros costos totales, desprendiéndose de los costos fijos. Una vez de que ya tenemos esto establecido, vamos a colocar nuestros ingresos o nuestras ventas totales. Partimos de nuestras ventas a partir de 0, es decir, nuestras ventas comenzamos desde 0. Una vez de que lo tenemos establecido, venimos y cruzamos la línea hacia arriba. Es decir,
La cruzo hasta la parte final hacia arriba. Ok, aquí vamos a ver dónde está nuestra intersección de nuestros ingresos con nuestros costos totales. Si yo verifico y comienzo a revisar, me doy cuenta que mi intersección está aquí. Entonces, a esa intersección es donde yo voy a colocar el punto. Es decir, aquí se encuentra el punto de equilibrio, donde todavía lo que está aquí abajo va a ser considerado como una área de pérdida y lo que está aquí arriba va a ser considerado como una área de utilidad. Ok, una vez de que ya tenemos esto establecido, decimos nosotros que lo que está abajo del punto de equilibrio son pérdidas y lo que está arriba del punto de equilibrio pues son utilidades o ganancias. Ok, entonces nuestro punto de equilibrio, ¿dónde se estableció? Pues aquí abajo se estableció en las 250 unidades, que fue lo que nosotros obtuvimos en la fórmula. Y aquí, en el área del Empira, ¿dónde lo estamos estableciendo? Lo estamos estableciendo en los 8.750. Es decir, de que aquí ya tenemos nosotros lo que son nuestro punto de equilibrio establecido. Entonces, si la empresa produce o la industria produce abajo de 250 unidades, va a entrar en un área de pérdida, es decir, donde sus costos van a ser mayores a sus ingresos. Si ya produce arriba de 250 unidades, pues sus ingresos van a comenzar a ser mayores de sus costos. Entonces vamos a entrar a una área de utilidad. Lo que está abajo es pérdida del punto de equilibrio, lo que está arriba es utilidad. Y aquí pues colocamos lo que es donde estaría la intersección, ¿verdad? Nuestro punto de equilibrio.